Es hora del duelo. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Los dientes del demonio van a... Ya hola amigos del canal, estamos de nuevo en un videín, un unboxing, porquería. Diantres. ¡Yada! Upper Deck, compañía que se encargó de comercializar las cartas de Yu-Gi-Oh alrededor del mundo, con excepción de Japón, aunque tiempo después perdería la licencia después de que Konami los demandara, ya que se reveló que Upper Deck estaba confabulado con la distribución de cartas falsas. En el lejano 1996 se empezó a publicar lo que sería el inicio de algo que llegaría a facturar 2.370 millones de dólares. Me refiero al manga de Yu-Gi-Oh creado por el ya fallecido Kazuo Takahashi, que es mejor conocido en el medio como Kazuki Takahashi. Esta obra fue publicada durante 8 años hasta el 8 de marzo de 2004, dando un final en el que los protagonistas vuelven a casa luego de terminar su última aventura, la cual, desde luego, no te voy a spoilear. Lo que sí te voy a decir es que el manga fue lo primero de todo que salió de Yu-Gi-Oh! Sin embargo, la historia, al principio, no se centraba en el juego de cartas que hoy por hoy todos conocemos. Yu-Gi-Oh! Significa Game King o Rey de los Juegos. La trama iba algo así como de apostar tu alma en diversos juegos. El protagonista, Yugimoto, derrota villanos en juegos de las sombras, en los que el perdedor es castigado de maneras diversas, que van desde, metafóricamente, destruir la maldad de tu corazón, castigarte al aumentar el volumen de los latidos de tu corazón hasta que sean insoportables, hasta robar tu alma y aprisionarla en una tarjeta. Y uno de esos juegos fue Dungeon Dice Monsters. Dentro de la historia surgió la parte en la que Yugi empieza a jugar Duelo de Monstruos, creado por Pegasus J. Crawford en el original japonés, o Maximilian Pegasus, como lo conocemos nosotros. Esta parte del manga fue muy popular y fue entonces en lo que se centró la historia, aunque en el manga los diseños de las cartas eran más sencillos para ser fácilmente dibujados. El 4 de abril de 1998, Toei Animation pasó el manga a anime, emitiendo una sola temporada de 27 episodios. Esta es la temporada 0 que casi nadie conoce. No, la verdad, solo se le dice así de juego. Solamente es una temporada animada por Toei Animation, quienes también han animado Dragon Ball, One Piece, Sailor Moon, Dragon Quest y Los Caballeros del Zodiaco, solo por mencionar algunas de ellas. Esta versión de Toei no nos llegó en español, la que todos vimos, la que dio inicio a la gran popularidad del juego en Latinoamérica y Estados Unidos, fue la versión de Studio Galo en el año 2000, quienes también han animado Beyblade, A-Shield 21 u obras con más años como Touch y el anime de los Tres Mosqueteros. Esta nueva versión fue más exitosa que la de Toei, tanto que fue transmitida en más de 60 países del mundo y que fue editada en Occidente por la ya disuelta 4Kids, empresa que adquiría licencias para adaptar animes en Estados Unidos y cuyas versiones eran luego las que se doblaban para México y Latinoamérica. 4Kids se caracterizaba por censurar varias cosas de la versión original, y aquí unos ejemplos. Junto al anime hubo también películas, la primera de ellas hecha por Toei y ambientada en su versión de la historia. Luego, 4Kids hizo una por iniciativa propia, dando a la extraña situación de que una película de anime se estrenara primero en Estados Unidos y luego en Japón. Cabe resaltar en este punto que hubo un proyecto para hacer un crossover de Yu-Gi-Oh! Y Yu-Gi-Oh! GX, llamado muy originalmente Yu-Gi-Oh! Vs. GX. Este proyecto nunca se realizó, pero algunas
algunas de las ideas se utilizaron en las primeras temporadas de GX. Si bien este proyecto no se dio, sí pudimos ver Yu-Gi-Oh! 3D, Lazos más allá del tiempo, que reúne a los primeros 3 protagonistas de las primeras 3 series y cuya historia es canónica oficialmente dentro del universo de Yu-Gi-Oh! Digo, vimos, pero solamente fue emitida en unos cuantos cines angloparlantes, de nueva cuenta, editada por 4Kids. La popularidad del anime en este lado del mundo fue tal que Sabritas decidió poner la franquicia en sus famosos tazos, saliendo en 2004, con motivo de un aniversario, siendo 100 tazos con diferentes variantes, más un tazo especial de Exodia, el cual es considerado el más complicado de conseguir, teniendo 2 versiones: la Special, que podía ser hallada en las papas, o la Unique, entregada a ciertos trabajadores de Sabritas. Pero en donde se rompió la Matrix fue en cuanto a las cartas que muchos de nosotros tuvimos, cartas que tenían precios accesibles y podíamos conseguir en el mercado, incluso cartas que tal vez recuerdas con mucho cariño, cartas que puede ser fueran falsas. Así como el anime de Yu-Gi-Oh! Tuvo que ser editado y doblado para poder ser consumido de este lado del charco, igualmente el juego de cartas llamado en Japón OCG, es decir, Official Card Game, es adaptado para su venta, siendo ahora llamado TCG o Trading Card Game. En Japón se lanzó en 1998 por Bandai, el Bandai OCG First Generation, con 42 cartas y 3 cartas promocionales. Bandai hoy por hoy produce los juegos de cartas de Digimon, One Piece, entre otros, pero el que nos ocupa fue el que sí perduró hasta nuestros tiempos. Lanzado en 1999 por Konami, inician las cartas del duelo de monstruos, y para ser adaptado y distribuido en el resto del mundo, se eligió a una empresa que, aunque nadie lo sabía en esos momentos, se convertiría en un Judas para Konami. Imagina que confías en alguien y ese alguien toma tu confianza y se la pasa por los... Este es un asunto muy complejo, pero lo voy a resumir para que sea fácil de entender. Konami le pidió a Upper Deck trasladar el juego más allá de Japón, como ya dijimos, así como 4Kids adaptó el anime. En este caso, en vez de doblar y censurar los episodios, el trabajo de Upper Deck era traducir y censurar las cartas del Official Card Game, transformándolo así en el Trading Card Game para poder venderlo de este lado del mundo, donde, como ya te dije, tuvo un éxito tal que hasta en los tazos apareció. La relación entre Upper Deck y Konami era muy buena, hasta tenían la libertad de vender booster packs. Haciendo uso de esta libertad, Upper Deck puso a la venta el fatídico Dual King 2, un paquete que contraintuitivamente llevaba 3 sobres de expansión y 3 cartas promocionales. Estas últimas fueron demasiado cinismo de parte de Upper Deck. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, en este producto oficial a Upper Deck no se le ocurrió mejor idea que hacer que esas 3 cartas promocionales fueran falsificaciones. En octubre de 2008, Konami descubrió que Vintage Sports Cards estaba vendiendo estas cartas falsas. Vintage Sports Cards se defendió alegando haber obtenido estas cartas de manera legal por la vía de Upper Deck. Entonces fue cuando empezaron los dimes y diretes, con Upper Deck sin ninguna clase de pena demandando a Konami por $75 millones cuando estos últimos alegaron sobre las falsificaciones que esta compañía estaba realizando. En enero de 2009, incluso fueron tan lejos como para negar las acusaciones y reafirmar que apoyarían a la comunidad de Yu-Gi-Oh! En los siguientes eventos, por lo que Konami tuvo que pedirles que cesaran de distribuir producto de Yu-Gi-Oh! Y de autonombrarse distribuidores oficiales, ya que ya no lo eran. Para darte una idea de cómo iban a acabar las cosas para Upper Deck, el abogado que los defendía dijo lo siguiente: en este punto, Upper Deck no tiene un montón de puntos de vista. Estamos hablando de un comportamiento que, desde el punto de vista del abogado defensor, no puedo defender y no voy a defender, señaló el abogado Richard Howell de Rutan y Tucker, que representaba a The Upper Deck Company durante el juicio.
Después dijo: Estoy aquí a la defensa de un falsificador y ahora tengo que lidiar con esta cuestión. Y después de que se comprobara que sí habían mandado a imprimir cartas falsas y a hacer a un lado su demanda contra Konami, el abogado dijo lo siguiente: Este comportamiento es inaceptable. Estoy aquí como un cónsul de los dos acusados, pidiéndoles que hagan a mis clientes responsables de sus comportamientos, pidiéndoles a hacerlos responsables de su conducta, que no está en duda y nunca ha estado en duda que estuvo mal. Al final, Konami y Upper Deck llegaron a un acuerdo extra corte, del cual no se tienen los detalles. Sin duda, Upper Deck se convirtió en el Judas del coleccionismo de tarjetas. De parte de Konami, estas fueron las declaraciones tras salir victoriosos. Estamos muy satisfechos con la resolución exitosa de nuestro caso en contra de Upper Deck, dijo Kazumi Kita-ue, presidente de Konami Digital Entertainment. El objetivo de Konami ha sido y es para proteger a los duelistas de la falsificación de cartas Yu-Gi-Oh! TCG y para proteger la integridad de Yu-Gi-Oh! TCG. Este objetivo se logró cuando Upper Deck tenía prohibida la distribución de la falsificación de cartas Yu-Gi-Oh! TCG y de explotación en sí como el distribuidor autorizado de Yu-Gi-Oh! TCG. Para que te des una idea, se calcula que Upper Deck entregó 531.240 cartas falsas, tan solo a Vintage Sports. La piratería es un crimen y este juicio entre estos dos gigantes de las tarjetas coleccionables lo ha dejado muy claro. Cuando alguien pregunte si la piratería está bien, puedes respetuosamente responderle con lo siguiente: 3 de febrero de 2010, Konami Digital Entertainment se complace en anunciar que ha resuelto su litigio contra The Upper Deck Company, antiguo distribuidor de Konami Digital Entertainment, de su enormemente popular Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. La demanda se resolvió a satisfacción de Konami tras las declaraciones de apertura durante el juicio en la Corte Federal en Los Ángeles el 26 de enero de 2010. La mayor estafa en el mundo de las tarjetas coleccionables no se la hicieron a Logan Paul. No fue de manera privada, no fue un vendedor de eBay, fue la compañía en la que Konami confió. Una compañía que bien podríamos llamar el Judas del coleccionismo de tarjetas. Los seres humanos somos capaces de muchas cosas con nuestros enemigos, pero traicionar es algo que va mucho, mucho más allá en el nivel de maldad. Y ahora, una parodia para sacarnos del ambiente turbio. Oye, Upper Deck, qué bueno es poder confiar en ti. Ya ves que hay muchos falsificadores que me hacen sentir mal, por lo que es bueno tener un amigo confiable como tú. Sí. Oye, ¿quieres cartas falsas? Mission Impossible. Este es el nombre de uno de los eventos más curiosos e importantes para Yu-Gi-Oh! Mission es alemán para mezclar. Bien, sabiendo este preliminar, comienzo a contarte esta interesante historia. En 2007, en un torneo alemán oficial de Yu-Gi-Oh!, una persona que participó en el torneo entró a este con una baraja como todos los demás, pero a diferencia de los otros competidores, su baraja constaba de 2.222 tarjetas, ni más ni menos. Eran tantas que un amigo tuvo que ayudarle a transportar su deck. Eran tantas que tuvo que utilizar una construcción especial para poder albergar a lo que fue la mayor troleada y también la más inteligente de la historia de Yu-Gi-Oh! Seguramente te estarás preguntando, ¿no iba eso en contra de las reglas? La respuesta es que, de hecho, no. De hecho, este muchacho alemán era un juez de Yu-Gi-Oh! Y sabía muy bien lo que estaba haciendo. Incluso entregó su lista de cartas reglamentaria, estando pues todo en completo orden para que su participación fuera absolutamente de acuerdo a las reglas. Al ser completamente legal, se podía hacer, lo que era un problema al que los dueños del juego no le habían puesto atención hasta ese momento, en el que el deck Mission hizo su aparición. ¿Y qué crees? Esta baraja estaba llena con cartas que obligaban al jugador barajear el deck. Repito, troleada épica. Después de este suceso, las reglas oficiales cambiaron y desde entonces necesitas armar una baraja de 40
a un máximo de 60 cartas para evitar este tipo de situaciones. 2 palabras: Mission Impossible. Otro gran suceso fue cuando, en un videíni, este usuario nos mostró cómo un vendedor de Mercado Libre le mandó cartas de lotería mexicana en vez de su deck de Yu-Gi-Oh! Un clásico. Viene, a ver, espérense, no, espérense. Vienen 4 cartas, no what. ¿Qué diantres? Vienen 4 cartas y luego viene esta porquería. ¿Qué diantres? ¿Qué? Viene la garcha lotería mexicana, hazme el garcho a favor. ¿Qué porquería es ese? Vienen más cartas, no what. Al momento de comprar este tipo de producto, debemos tener los ojos bien abiertos para ubicar falsificaciones o estafas y estar preparados en caso de necesitar reclamar por la entrega de un producto que no es el que nos estaban vendiendo. Y de esta manera no perder nuestro dinerini. Yu-Gi-Oh! Es tan popular y exitoso que aquí te presento algunos de los récords Guinness que ha roto. Yu-Gi-Oh! Championship Series Japan Tokio 2024 tuvo 7,443 participantes, lo que le valió a Konami para recibir el Guinness World Record por conseguir el mayor número de participantes en un torneo de juego de cartas coleccionables y mayor torneo de juegos de cartas coleccionables. También tuvo el récord como el juego de cartas coleccionables más vendido del mundo, con más de 25 millones de cartas vendidas en 2009. En la actualidad, los animes de Yu-Gi-Oh! Siguen teniendo relevancia en Japón. Para el Ending 4 de Yu-Gi-Oh! Brains, las diosas, las conquistadoras del mundo, Band-Maid tomaron el trabajo de realizar la canción necesaria, un clásico de clásicos. Hoy por hoy, el juego de cartas sigue siendo popular aquí en Latinoamérica. En México ha prevalecido a lo largo de los años. Qué hermoso, ¿verdad? Es una maravilla. Nada malo podría... Así es, ha llegado el momento de hablar de... ¿Cómo te quita el dinero Yu-Gi-Oh? Al ser un negocio en este mundo de continuo consumo, en este mundo donde ya se sabe que algunos aparatos electrónicos tienen una vida corta al propósito para que las personas deban comprar más y actualizarlos, y la economía no se pare nunca, los juegos de cartas coleccionables no son la excepción. Así que debe de haber una forma de hacer que las personas que compran principalmente el juego, en este caso los jugadores, sigan comprando nuevos productos a través del tiempo. Pero, ¿cómo lo logran? Lo explicaré de la forma más sencilla posible. Imagina esta carta. Tiene 200 puntos de, llamémosle, poder. Está guapa, ¿eh? Bueno, en la siguiente expansión de cartas sale esta otra, que también tiene 200 puntos de poder, pero además le quita 100 puntos de vida a tu oponente. Es decir, es mejor que la otra, sin costar por ello más recursos de juego, por lo que jugar la primera carta en vez de la segunda es un absurdo a nivel competitivo, ya que te pondrá en desventaja frente a los que sí la usan y desaprovecharás ese efecto extra, por lo que deberás comprar esa segunda carta si quieres seguir compitiendo. Obviamente no es así de simple, bueno, a veces sí, pero ya lo entiendes. El juego de cartas se revoluciona constantemente, poniendo cartas más rotas cada vez, para luego prohibirlas porque están rotas y sacando otras más rotas, etc. Repitiendo el ciclo y así manteniendo el juego. Y, más importante, en este mundo donde reina la oferta y la demanda, el negocio. Lo malo es que a veces hasta parece que los dueños del juego de cartas no tienen ni idea de lo que están haciendo. En vez de expandir el juego, parece que lo rompen y lo hacen lo más superficial del mundo, teniendo que pagar por las cartas más efectivas para tener más probabilidades de ganar. Es decir, como dicen los chavales, bueno, en realidad creo que esto lo dicen los chavorrucos, el juego se vuelve pay to win, pagar para ganar, pero eso no es toda la verdad. De hecho, este mismo modelo de negocio, cuando se hace a ciegas, a veces también hace lo contrario, hace que cartas baratas sean muy buenas para el juego, o al menos viables, es decir, se crean los llamados decks económicos, pero al fin y al cabo queda seguir comprando y actualizando el deck, ya sea que compres barato o caro. Al final del día, estos decks económicos, cuando son hechos por casualidad
realidad es ingenio de los jugadores, pero cuando son hechos al propósito por la empresa es para llegar a un amplio público, es decir, expandir el negocio a más personas. No estoy juzgando a los que juegan TSG, porque si eres un adulto seguramente ya sabes y aceptas el costo-beneficio de este modelo de negocio, aunque si eres joven o por alguna razón no lo sabías, ahora eres consciente de ello y podrás elegir de una manera más inteligente si jugar o no. Personalmente, se me hace muy importante conocer el trasfondo de los objetos con los que jugamos, coleccionamos o nos limpiamos la... Bueno, este video fue posible gracias a los miembros del canal y a ti que lo ves de agrapa. En fin, te agradezco verlo por completo y nos vemos en el próximo mini documental. Gracias.